Volvemos a saludarles, oyentes, en esta nueva edición de Por Israel en Voz, con Dori Lustrón, que nos acompaña al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a leer un artículo que originalmente salió en Twitter, que es de Luciano Mondino, que es colaborador de Por Israel y que tiene su lugar. Ustedes, si quieren encontrar los artículos de Luciano, hay un lugar en Por Israel que está arriba en la marquesina que dice Luciano Mondino, y ahí pueden encontrarlo. El artículo se llama De delirios e ignorancia, ¿no? Y acá, Luciano dice: sobre los delirios del Estado palestino que quiere Francia, el último rechazo de Hamás a un alto el fuego y los enfoques de Estados Unidos e Israel en el tablero sirio. Temas que el orate de Luis del Lía desconoce ahí, y ahí vamos. Macron, en un intento ya desesperado. Luis del Lía es un hombre que dicen que está pagado por Irán, que es argentino y que es muy antisemita. Es muy conocido en la Argentina. Macron, en un intento ya desesperado de mendigar algún tipo de protagonismo, insiste con reconocer unilateralmente un Estado palestino. Esta es la misma propuesta que hace unos meses tuvo que retirar por el escaso apoyo internacional. Francia representa también a una Unión Europea totalmente fuera de los asuntos estratégicos de poder real en Medio Oriente. Del armado de Siria han quedado relegados, y en Gaza la proyección no muestra un camino distinto, aún acercándose a la moribunda autoridad palestina. ¿Por qué hablar del Estado palestino en una entelequia y solo parte de una contienda política? Expliqué en no pocas ocasiones sobre los límites reales. El primero está dentro de los políticos palestinos, hoy inmersos en una guerra entre Hamás y Fatah, que es muy profunda. No hablamos de diferencias doctrinales, sino del choque con facciones islamistas como Hamás o la Yihad Islámica, que operan en dos escenarios: el de preferencia por un califato y no un Estado, y de la radicalización cada vez mayor de la sociedad palestina. Cuidado con eso. El segundo punto es que en el terreno las intenciones políticas de Francia no tienen impacto alguno, y mucho más después del 7 de octubre. La magnitud, es bravo eso, ¿no? Que Francia no tenga ningún tipo de impacto, ¿no? La magnitud del problema en Gaza es mucho más urgente y con consecuencias mayores que cualquier discusión trivial. El único marco posible para la futura constitución de un Estado palestino, que en la historia sería el tercer ofrecimiento sumado a 1922 y 1947, está en las enormes e irrenunciables garantías de seguridad para Israel y los intereses de Estados Unidos y parte del mundo árabe. Hoy, ni en la Franja de Gaza ni en Judea y Samaria tiene que haber un Estado palestino que se convierta en una nueva base operativa del terrorismo, como hizo Hamás. Si había alguna posibilidad de que esto ocurriera, el mismo 7 de octubre quedó totalmente sepultado. El nuevo rechazo de Hamás. Los terroristas de Gaza han intentado desde el primer momento de la guerra bloquear cualquier tipo de acuerdo de alto el fuego por dos razones principales. Primero, que los secuestrados son su seguro que impide su destrucción total y exilio. El segundo es que Hamás, quien está enroscado en su supervivencia política frente al resto de las facciones políticas, necesita la devastación total de la Franja de Gaza. Y en este juego macabro, el hambre será una herramienta válida para ellos. 3. ¿Comienza una desintegración de Siria? Estados Unidos exige a las facciones del nuevo gobierno sirio que detengan las violaciones y los crímenes contra las poblaciones en el sur, que se mantienen aún con el alto el fuego alcanzado hace unos días por las partes. Recordemos que en el sur están los drusos, la masacre de los sirios a los drusos, y que nadie en el mundo habló de eso, pero sí hablan de todo lo que pasa en Gaza. No olvidemos que este gobierno sirio es en realidad una constelación de organizaciones criminales e islamistas, antes de Al-Qaeda e ISIS, que aprovecharon la debilidad de Hezbollah e Irán para vengarse de los chiitas. Sobre este escenario se abren dos posibilidades. El gobierno liderado por Ahmed al-Shara realmente ya no tiene control, o nunca tuvo, de estas facciones. Bien, la intención de una Siria unificada es una cortina de humo.
o bien. O quizás un tercer escenario con un poco de ambas. Veremos, pero la proyección al interior es muy mala. Primero, no hay ninguna garantía hacia las minorías dentro de Siria, algo que reavivará las tensiones y puede hacer explotar cualquier detonante en cualquier momento. Y segundo, porque ISIS puede volver a operar en Siria e intentar expandirse a la frontera iraquí. Los escenarios de Israel giran también a dos escenarios principales. Jerusalén no tolerará ningún tipo de expansión islamista desde Siria y blindará sus zonas estratégicas. El segundo es que condicionará cualquier acuerdo de paz al primer escenario. Sin seguridad no hay paz. Principalmente porque la amplitud de los acuerdos de Abraham, que fue anunciada por Trump, en realidad se limitaría a acuerdos de cooperación y relativa convivencia con el gobierno de Damasco. Hoy este escenario es inviable mientras Siria esté constantemente al borde del estallido. Cierro aquí. Los occidentales firman cualquier cosa, pero Israel no. Los tres temas que recojo en este hilo giran sobre el mismo elemento. Jerusalén no puede hacer concesiones que pongan en peligro su seguridad, como sucedió en el pasado. Y en eso Trump no es ninguna garantía. Les recuerdo que este artículo está tomado de Twitter. Por eso el hilo que ha ido hablando y que habla de dos temas. Uno es Siria y el otro el apoyo de Macron al Estado palestino, que en este momento aunque muchos declaran que apoyan, en cuanto vean que Trump presiona un poco, no van a apoyar nada, como ya pasó en el G7 que no lo apoyaron. Bueno, pues así, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver un hilo convertido en esta información que Dori Lustrón comparte aquí con nosotros en Radio Sefarad, un artículo firmado a través de ese hilo de publicaciones de Luciano Mondino, que también colabora con Radio Sefarad. Gracias, como siempre. Me pareció que era importante hacerlo artículo, porque mucha gente no entra en Twitter. Entonces se pierden este tipo de cosas que son importantes y que, por ejemplo, lo leen en un artículo en Por Israel y bueno. Hay otro artículo también de Twitter que publiqué hoy, también de Luciano Mondino. Yo no quiero que se pierda todo lo que él va largando en Twitter, ¿no? Porque es una lástima. Bueno, hay pues, eso es muy bueno. Pues así también entendemos la estructura, por si a alguien le parecía un tanto extraña la narrativa, que algunas veces es un hilo y tiene relación, pero no puede tener alguna coherencia sintáctica en alguno de los momentos, precisamente porque no está escrito, ¿no? Como un texto en bloque. No es lo mismo un artículo que un hilo de Twitter, pero es importante, vuelvo a repetir, mucha gente no entra en Twitter. Entonces no tiene todo este material que sirve incluso para contestar otros hilos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues Dori aquí lo comparte con todos ustedes para conocer también esa información que va Luciano dejando en redes sociales como X, como Twitter, que nos comentabas. Así que gracias y hasta la próxima, Dori. Hasta la próxima.